Hola, yo soy Kika Edgar y estás viendo Music Throwback aquí en Amazon Music. Esta foto tiene años, yo era una bebé. Esta foto es en un baño. Real, es en un baño. No me acuerdo la locación, creo que estábamos en un hotel, pero pues en un hotel así medio rascuachón, la verdad. Y estábamos haciendo una sesión de fotos y esta salió de la nada. Esta era una chamarra que yo traía puesta, pero, o sea, normal, o sea, para el frío. Y dijeron, ay, me gusta así este fondo, a ver, tómatela, a ver. Pues sí, pero yo tenía, híjole, esto fue hace como 20 años, yo creo. Yo era una bebé. Vamos con la otra. Hasta tenía fleco. Esta es en un show. No me acuerdo dónde fue, pero sí me acuerdo que este fue el último show de la gira Señor Amante. Este fue el último show, me acuerdo perfecto porque esta foto fue como, ok, terminé y vamos al siguiente concepto de show y ahí terminé esa gira. Me acuerdo muy, muy bien. Qué incomodidad de zapatos, eso sí me acuerdo. ¡Ay, cosita bebé! Esta soy yo cuando era una bebé. Oh, y esto es en mi casa. Esto es una foto donde fue mi bautizo. Fue mi bautizo hace 50.832 años. Y era bonita. Era bastante bonita. Y tenía, no tenía el genio tan podrido como el de ahora, pero bien bonita. Mira, tenía el piernón bien dado. A ver, la siguiente. ¡Ay, mis chiquitas bebés! Son mis perritas. Mira, yo acababa de levantar en mi casa con mis dos perrillas. Ya una ya murió, se llama Cuca, y la otra es la Güera, es la hija de la Cuca. Pero tengo 3 monstruitos en mi casa. Se llama la Güera, que es la que está enfrente, y Bimba y Coco. Amo a los perros, me encantan los perros. Creo que es una conexión que yo tengo desde que me acuerdo. Y yo, pues sí, cada vez que yo veo un perrito perdido lo recojo, cada vez que veo a un perrito que no tiene vulnerable, yo me hago cargo de ellos y les pongo un hogar. Esa es una misión que yo tengo desde muy chiquitita y sí, esa soy yo. Amo a los perros, amo a los animales en particular, todos los animales, me encantan. ¡Ay, mi Cuca! ¡Ay, qué bonita foto! Era un palo, yo era un palo, sí, cómo no, yo ya no, ya todo, o sea, digo, estoy delgadilla, pero aquí yo era un palo, siempre fue un palo. Decían que estaba muy desnutrida la pobrecita de la niña. Aquí estoy con mi papá, estábamos en Cancún, creo, y ahí había pescado yo algo, era muy chistoso porque jamás había pescado entre comillas, ¿verdad? O sea, me estaban ayudando, pero fue una emoción muy bonita. Esa camisa me encantaba. El reloj, ¿se acuerdan de esos relojes chistosos que eran así como que les daban vuelta? Es de los vintage, ese es el que traigo. Y era una niña muy risueña, siempre he sido muy risueña, siempre he sido muy cagada, la verdad, siempre. Bueno, muy intensa también, pero siempre con esa alegría en la boca, en los ojos, y eso es gracias a mis papás, porque ellos me dieron como estas bases de amar la vida y de pasarla chingón, aunque estés pasando por algo muy difícil. Gracias. Siguiente. Mira qué pelucón. Este es un gran pelucón. Aquí yo estaba en teatro. Yo fui parte muchos años del elenco de Mentiras el Musical y este es el personaje de Dulce. Me he dedicado también a hacer comedia musical, a estelarizar, a estar en los grandes teatros de México y por eso siempre he sido muy agradecida por el cariño de la gente, del público y porque siempre
pues he intentado mejorarme día a día y creo que la gente lo sabe y sí, este personaje estuvo muy padre. También hacía Daniela y Dulce. Era Dulce y me la pasaba muy bien. Y ya terminamos. ¡Qué rápido! ¿Por qué? Yo quería más fotos. Bueno, soy un desmadre. Yo soy Kika Edgar.